Muy buenas. En este nuevo vídeo os voy a mostrar una serie de puntos a modo de checklist que tiene que cumplir nuestra página web hecha con, por ejemplo, con Gemini, ¿vale? Es un checklist de tipo estructural y técnico. Son 16 puntos a tener en cuenta y luego también pasaremos a ver los checklists del contenido. Cómo tiene que ser el contenido. Vale. Lo primero que tenemos que exigir a nuestra página web, recordad, hecha con inteligencia artificial, es que sea una página web monolítica, ¿de acuerdo? Una página web de archivo único, donde todo el código JavaScript, el código de estilos, el CSS y el código HTML estén en un solo archivo, en este caso en un archivo de HTML, index.html. Cuando habéis hecho vuestra página web y habéis ido guardando versiones, cuando habéis hecho modificaciones importantes, ¿de acuerdo? Incluso podéis tener 20 ficheros HTML, ¿de acuerdo? Para ir guardando las mejoras. Pues bueno, en ese fichero HTML, pues todo este código HTML, CSS y JavaScript en un único fichero, ¿de acuerdo? Los estilos normalmente vienen implementados en ocasiones con los estilos Tailwind propios, ¿no? Además que también puede también introducir dentro del head otros estilos entre las etiquetas style. La segunda cosa que tenemos que exigir es que el enfoque siempre tiene que ser mobile first. Nosotros tenemos que diseñar pensando en el móvil desde el principio, que luego ya se adaptará a otro tipo de pantallas. Antes no ocurría así. Antes pensábamos en un diseño, una maquetación pensada para los ordenadores y luego hacíamos versiones para que se viera bien en los móviles. Ahora no, siempre desde móvil. Una de las cosas es el menú hamburguesa que se tiene que ver en cualquier tipo de resolución de esta manera. La estructura HTML5, como estamos utilizando el HTML5, va a ser muy semántica, es decir, ya estamos utilizando etiquetas específicas para la cabecera, para el menú de navegación, el main, que es para meter todas las secciones, y el footer, el pie de página. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? Además de usar correctamente todas estas etiquetas estructurales que antes, en versiones anteriores de HTML5, no existían, tenían que hacerse con etiquetado div, pues el objetivo es siempre mejorar la accesibilidad y el SEO on-page. La accesibilidad sobre todo para personas que tienen problemas de visión y tienen navegadores especiales. Navegadores especiales que le van narrando lo que van viendo en la página web. Y para que les vaya narrando directamente los contenidos, siempre todo nuestro contenido tiene que estar contenido en la sección main. Aquí tenemos que hacer una distinción que siempre genera un poco de confusión, que es la distinción entre lo que es el header, la cabecera, y lo que es el giro, ¿vale? Que es el banner que va justamente debajo del header. El header, como concepto, es el centro de control de la web. Su propósito, evidentemente, es la navegación y la identidad de marca. ¿Por qué? Porque el contenido que va a mostrar es el logotipo que normalmente suele mostrarse en la parte de la izquierda, y el menú de navegación, que suele mostrar en la parte de la derecha. También se puede incluir una barra de búsquedas y antes se incluían los iconos de las redes sociales, pero esto ya evidentemente no es así, no es una buena práctica. Y luego el hero es el concepto. ¿Qué es el concepto? Es un escaparate, es el escaparate principal. Le da caché, le da punch a nuestra página en el primer momento en el que la visualiza el usuario. Entonces, el propósito evidentemente es captar la atención en pocos segundos y motivar a la acción. ¿Qué suele contener? Pues un título persuasivo, ¿de acuerdo? Es la propuesta de valor, algún subtítulo explicativo a modo de cita, y luego pues podemos poner o no un botón para un call to action, ¿no? Una llamada a la acción. Pero lo que sí tenemos que poner sí o sí es una impactante imagen o un vídeo de fondo, ¿de acuerdo? El hero
Es esa imagen que ocupa todo el ancho de la ventana del navegador y que impacta al usuario, ¿de acuerdo? Esta imagen Hero es la que va a contener efecto parallax, ¿de acuerdo? Es un efecto suave de transición cuando hace el usuario scroll hacia abajo, pues el texto que hay encima, el texto que hay como parte del giro va a una velocidad diferente a cómo va haciendo scroll la imagen, ¿de acuerdo? Es único y, bueno, pues ocupa toda la pantalla, todo el ancho de la pantalla. Otro punto a tener en cuenta como checklist son metaetiquetas básicas dentro del head. Veis aquí las etiquetas entre el head y el head. Hay etiquetas tan importantes como la codificación, ¿vale? La UTF-8 para que los navegadores no tengan problemas a la hora de detectar palabras, texto con ñes y con palabras acentuadas. Luego también tenemos la metaetiqueta viewport, es especial para la visualización de los móviles. Esta siempre va a aparecer. Y luego las dos importantes a nivel de SEO on-page es la del título. Aquí recordad que tiene que tener como máximo 65 caracteres y tiene que estar optimizadísimo. Se lo podéis preguntar a la inteligencia artificial que os prepare el título, como también podéis comentarle a la inteligencia artificial que te prepare una buena descripción para meterla en la metaetiqueta descripción. ¿De acuerdo? 140 caracteres que hay que aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque tanto el título como la descripción es lo que normalmente muestra siempre Google en sus páginas de resultados. Y es lo primero que ve el usuario y es el que le alienta, el que le persuade para que haga clic en nuestra página web, ¿de acuerdo? Hay otras metaetiquetas como pueden ser la keyword y el autor. La keyword ya evidentemente prácticamente está en desuso. ¿Por qué? Pues porque tanto Google como tanto las inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje largo, los LLM, van a buscar esas metaetiquetas directamente en nuestro contenido, ¿de acuerdo? Y además de buscarlas tanto en el título como en la descripción. Bien, el Fab Icon tiene que estar absolutamente optimizado. Es ese pequeño icono gráfico que aparece en la pestaña del navegador cuando abre nuestra página web. Podemos tener dos alternativas para hacerlo. Uno es mediante el uso de un emoji en formato SVG. Esto evidentemente es lo que os muestro en la parte de la izquierda. Simplemente es una llamada a internet, a una página web para que trate, a una página web, no, a una URL para que trate este tipo de Fab Icons. En este caso le hemos colocado un icono que es de tipo pizza, esto te lo da el código. Tú siempre le tienes que decir a Gemini, por ejemplo, que es el que hace muy buenas páginas web monolíticas, dices, oye, hazme un Fab Icon para mi página web y automáticamente te da todo este código. O bien, podemos hacer nosotros nuestro propio Fab Icon, que no es más que una pequeña imagen de una resolución de 100%, no es nada más, en formato PNG, y esta imagen la vamos a llamar Fab Icon, ¿vale? .png, y la podemos guardar dentro de nuestra carpeta Assets IMG. O bien podemos ponerla al mismo nivel en el que tenemos nuestro fichero index.html. En este caso, fabicon.png es un pequeño icono que es como una especie de P, ¿vale? Pero podéis hacer cualquier imagen vosotros, incluso que os la genere Nano Banana, os la genere Dale. El sistema de diseño y la paleta de colores. Bueno, pues aquí tenemos que tener siempre coherencia. Lo normal es que los códigos, el código CSS se programe como os muestro en la imagen. Es decir, unas variables globales del tipo root, y en este root lo que le podemos poner son nuestra paleta de colores, ¿de acuerdo? Como un color primario, un secundario y el background, ¿no? Un color de fondo, ¿de acuerdo? Siempre tiene que, en toda nuestra página, tiene que ser coherente con respecto a la paleta de colores. Evidentemente, siempre Gemini
Cuando está haciendo una página web monolítica, siempre va a mostrar una primera paleta de colores coherente, dependiendo del contenido, de la temática de nuestro contenido. Si, por ejemplo, estamos haciendo una página del tiramisú, va a elegir una paleta de colores que está relacionada con el color del mascarpone, que es un color beige, el color de la yema de huevo y el color del café del cacao, ¿de acuerdo? Son tonos torrefactos. Bien, al final, si no nos gusta esa paleta de colores, podemos elegir otra paleta de colores, ¿de acuerdo? Y nos puede ayudar una página web, que os voy a mostrar ahora a continuación, como es esta, ¿no? En esta página web que se llama colorhunt.co tenemos un montón de paletas de colores, ¿de acuerdo? Que simplemente, bueno, vais navegando por ella y os va saliendo todos los códigos en hexadecimal. Si pinchamos en una de ellas, ¿de acuerdo? Fijaros que lo que podemos hacer es, si me gusta esta paleta de colores, simplemente le podemos decir a Gemini, oye, quiero que la paleta de colores sea esta. Copiamos, seleccionamos todos estos códigos hexadecimales y los pegamos en Gemini. Y automáticamente va a cambiar toda la paleta de colores de nuestra página. Bien, la tipografía. Ya he comentado en muchas ocasiones que aquí tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos tener en un contenido, por muy extenso que sea, multitud de tipografías. ¿Por qué? Porque no da homogeneidad a nuestro contenido. Siempre tenemos que utilizar un buen par tipográfico, es decir, dos tipografías, una para los títulos y los encabezados, los H1 hasta H6, y luego los textos normales, ¿vale? Los textos de los párrafos, de los enlaces, de los botones. Y un ejemplo claro lo podemos encontrar con este par tipográfico que es el Montserrat Roboto. Bueno, podéis ir probando otros pares de tipográficos y le podéis consultar a Gemini. Normalmente también todas estas fuentes no las va a tener instaladas el usuario en su navegador, en su sistema operativo. Si no las tiene instaladas en su sistema operativo, el navegador no las va a poder leer. El navegador lee las estándar, las Arial, las Times, Courier. eh, entonces, pues bueno, lo que podemos hacer es una llamada a las Google Fonts, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis en el código. Y esta llamada, ¿veis? Esta llamada se hace en el código dentro del head de nuestro código HTML, es la llamada a las fonts de Google, ¿vale? fonts.googleapis.com. Y aquí le estamos cargando, pues bueno, si tú le dices a Gemini el par tipográfico que quieres, él te las va a cargar. En este caso yo utilicé el Playfair y el Lato, ¿vale? Aprovecho este pantallazo para comentaros que, bueno, aquí como está cargando los estilos que habíamos comentado antes, los Tailwind CSS, y luego también tenemos aquí también la carga del fichero JavaScript chart.min.js de JavaScript, que es el que hace posibles que podamos ver esos gráficos interactivos tan chulos que nos ha generado Gemini. Bien, luego tenemos que chequear que la navegación tiene una experiencia de usuario, user experience, avanzada. Es decir, tenemos que ver que la barra de la cabecera, donde tenemos el logotipo o un titular de mi página web, y a la derecha tenemos el menú de hamburguesa con esas tres rayitas verticales, ¿vale? Que esta barra de la cabecera sea fija. Esto es evidentemente opcional. A mí me gusta que sea fija y que no sea muy alta, que no sea muy alta. Pero bueno, aquí cada uno con su diseño puede hacer lo que quiera. Aquí veis en la imagen, ¿de acuerdo? Cómo es esta cabecera. Luego,
tenemos que cada vez que el usuario en el menú de opciones pulsa en una de las opciones, va a ir a la sección de la página web correspondiente. El desplazamiento que tiene que hacerse en la página web tiene que ser un desplazamiento suave, como si estuviéramos subiendo o bajando una persiana. Esto es lo que se llama un scroll behavior con la propiedad smooth. ¿De acuerdo? Esto es un efecto que es muy chulo y que os voy a mostrar a continuación. Como veis en esta página, si vamos al menú, vamos a una de las opciones y veis cómo hay un desplazamiento como si fuera una persiana suave, ¿de acuerdo? No es de golpe, no va a la sección de golpe, sino que tiene este efecto de transición, ¿de acuerdo? Evidentemente podríamos modificar la velocidad, pero la velocidad de transición que ya nos da Gemini por defecto está bastante bien y funciona muy bien y es agradable para los usuarios. Y luego el tercer detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de una buena navegación es que el margen superior de compensación esté optimizado. Es decir, cuando un usuario hace clic en una de las opciones del menú, la sección a la que va tiene que estar, tiene que tener el espacio suficiente con respecto a la cabecera para que se vea bien el comienzo de esa sección. Es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si yo le doy a cualquiera de las opciones, veis que tiene aquí un pequeño espacio con respecto a la cabecera, ¿de acuerdo? No empieza la sección justamente por detrás de la cabecera, sino que está un poco por debajo y esto se puede ajustar. Lo podríamos ajustar para que apareciera incluso más abajo, ¿de acuerdo? Esto se le puede decir a Gemini perfectamente. Bueno, una vez que ya tenemos estas tres cosas, vamos a el menú de hamburguesa. Ya hemos hablado de él, ¿de acuerdo? Hay que utilizar el menú de hamburguesa para todas las resoluciones de pantalla. ¿Y este menú de hamburguesa cómo puede aparecer? Pues pensando en los móviles, lo más cómodo es que aparezca a partir del lateral derecho hacia la izquierda, ¿vale? En una transición suave lo podemos hacer. Podemos poner el color de background, el color de fondo que queramos, podemos poner el color de la letra que queramos y ese efecto sencillo y suave a la hora de ponernos encima del menú. Como por ejemplo, si vemos aquí en el menú, vemos a la hora de ponernos encima de cualquiera de las opciones, el color de la letra cambia a tostado, hay un color de fondo, background de tipo beige o de tipo roca, y luego también le hemos añadido un pequeño margen izquierdo de un color naranja, en este caso, pues bueno, naranja, pues acorde a la paleta de colores que estamos utilizando en este caso, en esta página web del risotto. Veis que además también hay un efecto suave de desplazamiento de izquierda a derecha del texto, ¿de acuerdo? Entonces da esta sensación de dinamismo. Y hay menús que pueden incorporar como opción de contacto, lo podemos poner aquí, o bien simplemente al final, antes del footer, podemos poner un formulario de contacto o incluso dentro del footer podemos poner nuestra dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? O la dirección de correo electrónico del restaurante, del negocio, de la empresa, ¿de acuerdo? Bien. Fijaros que, bueno, que es bastante importante este menú de hamburguesa. Bien, luego también tenemos que encargarnos de que todos nuestros contenidos tengan pues esos efectos visuales y pequeñas animaciones. ¿Para qué? Para que den dinamismo. Esto se hace mediante JavaScript y código CSS. El efecto parallax ya lo hemos visto en el Hero. El efecto scroll behavior a smooth lo hemos visto en el desplazamiento del menú de opciones. ¿De acuerdo? Y luego, pues bueno, que haya transiciones suaves del tipo transición all o cambios de escala cuando nos ponemos encima de cualquier elemento. Vamos a verlo en la página del risotto. Por ejemplo, si nos ponemos encima de estas cards, cómo van apareciendo
el borde de esta card se ha iluminado al mismo color que el margen izquierdo. Se ha iluminado también lo que es el encabezado de esta card y luego también este efecto de sombra, ¿vale? Este efecto sutil de sombra. Bueno, pues todas estas cosas podemos jugar con ellas. Vamos a ir, por ejemplo, veis aquí hay un pequeño desplazamiento vertical hacia la parte superior, ¿vale? Que, bueno, pues le da un pequeño toque a estas cards, además de que le introduce un pequeño borde a la tarjeta y una pequeña sombra, ¿de acuerdo? Pues bueno, todas estas cosas interactivas pues quedan chulas y bueno, pues el usuario le parece bastante agradable, una experiencia de usuario muy agradable. Si vamos pinchando en cada una de estas opciones, automáticamente se va cambiando la información de esta card gigante, ¿de acuerdo? Se va adaptando a cada una de estas cards. ¿De acuerdo? Luego aquí, bueno, pues estos son los efectos del chart.js para gestionar los gráficos interactivos. Nos vamos poniendo encima, va saliendo información. Aquí hay otro tipo de cards, ¿vale? Pues lo mismo, ¿de acuerdo? Hay siempre un efecto cada vez que el usuario pone el dedo encima de, si es un móvil, encima de esta card o si ponemos el puntero encima de la card si estamos visualizándolo desde un ordenador. Y luego también, pues bueno, esto es la visualización de datos, es lo que he dicho. Aquí comentaros que este gráfico es un gráfico bastante interesante, que cómo funciona. Pues este gráfico funciona de la siguiente manera. Dependiendo de la opción que le demos, este gráfico nos va a ir dando información sobre diferentes tipos, singularidades. Por ejemplo, si escogemos del tipo arbóreo, es un tipo de arroz, tiene alto contenido en almidón y, bueno, la firmeza es poca firmeza, ¿de acuerdo? Pero si cogemos el carnaroli, fijaros que la firmeza es bastante importante y, sin embargo, no tiene nada de almidón, ¿de acuerdo? Si vamos poniéndonos encima del gráfico, nos van saliendo también los porcentajes. Aquí está tachado pero si quitamos ese tachado nos va a hacer una comparativa, en este caso entre Carnaroli y Arborio, pero podemos coger y nos va a hacer una comparativa entre Vialone y Arborio. Yo principalmente aconsejo que sea un arroz del tipo Arborio. Bien, luego tenemos la gestión de las imágenes. Podemos coger imágenes, Gemini nos va siempre a presentar imágenes que las coge de un repositorio que se llama Unsplash, ¿vale? Y lo podemos ver en el código. En el código tenemos, por ejemplo, en el Hero, aquí vamos a ver, en el Hero, bueno, aquí ya, claro, aquí directamente yo lo quité. Aquí tenía una imagen que venía directamente de Unsplash, pero yo lo he querido meter una imagen mía. Entonces, hay esta opción, que Gemini directamente ponga imágenes que le hemos solicitado directamente desde el repositorio Unsplash o podemos utilizar nuestras propias imágenes locales, que se las podemos, acordaros, le decíamos a Gemini que me hiciera un prompt para Dale, para crear una imagen sobre el tiramisú. En el Gemini nos daba una, dos o tres opciones de prompt, copiábamos ese prompt y lo metíamos en ChatGPT en la sección de imágenes. Y nos daba una imagen que la podíamos descargar y esa imagen descargada la renombramos, es un formato PNG, y la metemos en nuestra carpeta Assets IMG. ¿De acuerdo? Y la forma de llamar esa imagen, que siempre recordad que para que el rendimiento de nuestra página web esté optimizado, que no pese más de 100K, y que esta imagen siempre tiene que tener el atributo alt. Y lo vemos, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? En esta imagen le estoy diciendo que tengo una imagen tiramisú clásico.png que está en la carpeta assets img
y el atributo al es la descripción de esta imagen. En este caso, tiene que ser una descripción que sea potente, ¿vale? Porque esto ayuda también a los motores de búsqueda de imágenes, ayuda a posicionar esta imagen nuestra. Y además es obligatorio a nivel de SEO on-page. Todas las etiquetas, todas las imágenes tienen que tener el atributo alt y además bien configurado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces hay usuarios que en su navegador no utilizan el modo gráfico porque no lo ven, porque tienen problemas de visión. Entonces, a medida que van navegando por la página web, el navegador, que es especial, les va a ir diciendo en voz, en modo voz, el atributo alt. En este caso, diría, aquí hay una imagen del tiramisú clásico espolvoreado con cacao. ¿De acuerdo? Para eso sirve. También. Bien. El footer tiene que ser profesional. Siempre en Gemini nos va a mostrar un footer que es muy básico. ¿De acuerdo? Como vemos en la imagen, con un copyright y con, bueno, pues por ejemplo, diseñado por el autor. Esto se lo tenemos que decir. Oye, al principio no lo muestra así, pero lo decimos, oye, Gemini, hazme un footer profesional con un diseño minimalista, vanguardista, utilizando la paleta de colores que hemos estado utilizando o poniendo una imagen de fondo relacionada con el tiramisú o con el risotto, un poco con opacidad, para que se pueda ver bien el texto que tienes que mostrar y que es el que yo te voy a decir, que es con un copyright, donde vas a poner el año en curso, siempre el año en curso, y vas a poner también quién es el diseñador. En este caso, mi nombre, que es Arturo Pérez Fernández. Y además quiero que pongas un enlace hacia mi web, que es https://www.mipáginaweb.com. Y además quiero que cierres el footer con una cita que me dejo aconsejar para que me des la cita que tú quieras, que esté relacionada con el mundo, relacionada con la temática de la que trata la página web. Si se ve en dispositivos móviles, que es para el que lo tienes que diseñar en primera instancia, que esté todo centrado. Y si se ve a nivel de escritorio, a nivel de ordenadores, pues bueno, distribuye todos estos contenidos en varias columnas. Y ya está, y te lo hace, ¿de acuerdo? Te hace un footer absolutamente profesional. Nunca subestiméis el poder informativo y visual a nivel de experiencia de usuario de un footer, ¿de acuerdo? Es muy importante. Incluso también en el footer podéis poner un menú secundario, y los botones de redes sociales y también podéis poner también los enlaces a la política de privacidad y la política de cookies, ¿de acuerdo? El punto 14 es el layout y los contenedores. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener un control estricto del ancho del contenido principal mediante los anchos máximos. ¿Qué significa esto? Significa que en la cabecera, en el header, tenemos, por ejemplo, el logo de la compañía, el logo de la marca y tenemos el menú de navegación. Pues bueno, estos dos elementos van a marcar lo que son las verticales en donde debes de estar dentro el contenido. ¿De acuerdo? Entre la vertical izquierda y la vertical derecha van a estar todos los contenidos. Solo se puede salir de estas verticales el hero y el footer, que le hemos dicho a Gemini que tienen que ocupar todo el ancho de las ventanas, ¿de acuerdo? Pero aún así podríamos poner también el footer y el hero dentro de esas verticales. Y a mí personalmente me gusta que ocupen todo el ancho, es más espectacular, ¿de acuerdo? Luego tenemos que hacer una optimización, estos ya son los dos últimos puntos, optimización en redes sociales. Es decir, tenemos que decirle a Gemini, una vez que ya tenemos acabada toda nuestra página con todos nuestros contenidos, le decimos, oye Gemini, dame las etiquetas Open Graph y las TuteCard para cuando el usuario quiera compartir el enlace de mi página web a través de redes sociales. Y en este código tienen que aparecer la imagen, el título y la descripción.
¿De acuerdo? Y entonces simplemente las Open Graph son, tienen que ir en la cabecera, ¿vale? En el head, dentro del head. Y son estas, ¿de acuerdo? Estas son las Open Graph y las Tweetcard. Veis que tiene el título, tiene la dirección URL y tiene una descripción y una imagen, ¿de acuerdo? Siempre. Y las tenemos que pegar aquí, en cualquier parte del head. Y finalmente, datos estructurados del tipo JSON. ¿Esto para qué sirve? Pues si sirve para informar tanto a Google como a las inteligencias artificiales que, bueno, nuestra página web tiene datos estructurados y estos datos estructurados les facilita la labor de rastreo a los motores de búsqueda como Google y como Bing y facilita dar la respuesta adecuada a las inteligencias artificiales frente a las preguntas de los usuarios. ¿De acuerdo? Le encanta. Entonces, cuando hayamos acabado ya toda nuestra página web, le decimos a Gemini, dame todo el código JSON para compartir, para que en mi página web la elijan las inteligencias artificiales como respuestas a los usuarios. ¿De acuerdo? Y que este código JSON tiene que tener el nombre de autor, la descripción de la página y 4 o 5 facts, esas preguntas típicas frecuentes de los usuarios. Y automáticamente Gemini te va a dar el código, de esquema.org, las JSON, ¿de acuerdo? ¿Veis todo este código que le tenemos que poner? A ver, hasta aquí. Le tenemos que poner, este es código JSON, le tenemos que poner justamente antes de que se cierre el head. ¿De acuerdo? Antes de que se cierre el head, yo normalmente se puede poner siempre aquí. ¿De acuerdo? Aquí le pegamos el código que nos ha dado Gemini y ya está. ¿De acuerdo? Es todo esto. Todo esto. ¿De acuerdo? ¿Veis? Código JSON. Bueno, ya con estos puntos de chequeo ya habríamos visto estos 16 puntos importantes que tiene que cumplir toda página web monolítica hecha con Gemini que se precie. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es un checklist de cómo es el contenido de nuestra página. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un resumen del checklist técnico, a ver si los cumplís. Se lo podéis preguntar a Gemini, ¿cumple todos estos puntos? Y él te va a decir si sí o si no. ¿De acuerdo? Bien, y con respecto al checklist de cómo se tienen que organizar los contenidos y cuál es la estrategia a adoptar, os voy a pasar pues esta pequeña guía. Lo primero, evidentemente, es la calidad del texto. Es la primera recomendación absolutamente importante y relevante. Es esta, ¿eh? Tengo unos buenos textos preparados, redactados de una forma correcta, sin faltas de ortografía. Para ello podemos utilizar la inteligencia artificial, pero siempre al final revisando sus textos, dándole nuestro toque personal, un toque humano y siempre añadir una sección con una valoración personal o relatando, narrando nuestra experiencia. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que tener profundidad en nuestros contenidos. Y evidentemente tendremos que ver cómo se los vamos a presentar al usuario para captar su atención y retenerlo desde el principio. Evidentemente tenemos que darle un tono. No es lo mismo hablar para una empresa, para un ejecutivo, que para unos alumnos de bachiller, que para unos alumnos de universitarios, que para unos investigadores que bueno, se dedican a la nanotecnología, por ejemplo, o a un político o a un periodista. Entonces tenemos que tener siempre clara cuál es el tipo de narrativa que tenemos que utilizar, dependiendo del público hacia el que nos dirigimos. La legibilidad, evidentemente, el tamaño de letra tiene que ser siempre adecuado y no podemos utilizar decenas de tamaños de letra en nuestros contenidos. Tenemos que buscar la homogeneidad. Lo normal es empezar siempre con un tamaño de letra adecuado en torno a los 16 píxeles, que es lo mismo que decir que es un rem, ¿de acuerdo? Un rem o más. ¿Veis la diferencia? La diferencia aquí en la pantalla es brutal, sobre todo se ve mucho en los móviles. En los móviles impacta más
tener un tamaño de letra pequeño, pues evidentemente no es una experiencia de usuario agradable. Sobre todo hay que pensar ya en las personas a partir de 40 años, que son normalmente los potenciales consumidores. Potenciales consumidores a nivel de compras, ¿de acuerdo? Son los que tienen poder adquisitivo. Bien, la coherencia visual no voy a hablar más, siempre un par tipográfico, ya lo hablamos antes, muy importante. La accesibilidad, es decir, la usabilidad de los colores. Tenemos que buscar siempre el contraste óptimo. El ratio es a partir de 4,6 sobre 1, ¿de acuerdo? Tenemos que utilizar un color de fondo, y luego el color de la letra, pues que se vea bien. No podemos usar un color de fondo azul y un tipo de letra, o sea, y el color de la letra que sea amarillo, porque el contraste, el ratio del contraste va a ser pésimo. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, el fondo negro, la letra blanca, o el fondo blanco y la letra negra, blanco sobre negro, o negro sobre blanco, va a tener un buen contraste. ¿De acuerdo? Hay herramientas en Internet que te van a calibrar cuál es el ratio de contraste que tiene tu página web. Esto Gemini lo hace bastante bien, ¿eh? Bien, a la hora de generar texto, tenemos que aplicar lo que se llama la filosofía EEAT. ¿Qué significa esto? Pues simplemente experiencia, conocimiento, autoridad y confianza. Experiencias, lo que os he comentado antes. Tenemos que crear contenidos donde vayan narrando nuestra experiencia, ¿de acuerdo? No es lo mismo mostrar los ingredientes y la receta en modo texto por ejemplo, de una pizza o de un risotto que contar nuestra experiencia a la hora de hacer el risotto, incluso incrustando, embebiendo un vídeo que tendremos en nuestro canal de YouTube, donde el usuario nos va viendo paso a paso cómo vamos cocinando, por ejemplo, el risotto, ¿de acuerdo? Esto tiene un gran impacto en la experiencia del usuario y es lo que ahora mismo tanto Google como las inteligencias artificiales están poniendo muchísimo en valor, la experiencia. Otra cosa es el conocimiento, ¿de acuerdo? Tenemos que demostrar que tenemos un conocimiento sobre la materia que estamos tratando, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una explicación profunda, dar una explicación profunda, tenemos que dar detalles de procesos técnicos y teóricos, demostrando pues que bueno, pues eso, que tenemos conocimiento de la materia que estamos tratando. Luego también tenemos que mostrar autoridad. ¿Qué es esto? Pues bueno, la curación, la gestión y la recomendación de fuentes de alto nivel. Si en nuestra página para darla mayor poder, mayor potencia, podemos aportar pues enlaces a fuentes de alta reputación, porque esto evidentemente nos va a venir muy bien a la hora de rankear, por ejemplo, en plataformas como Google, ¿de acuerdo? Si estamos tratando, por ejemplo, en la página del risotto, pues bueno, referencias a chefs como Massimo Bottura, que es una estrella Michelin, o risoterías importantes, históricas, por ejemplo, en Roma, pues hacia sus locales, hacia sus restaurantes, pues evidentemente va a dar autoridad a nuestra página. Y confianza, ¿de acuerdo? Confianza es la última, es la T, ¿vale? Es una autoría clara en el pie de página, ¿vale? Por eso es importante el pie de página. Diseño profesional, ausencia de errores técnicos y uso de datos estructurados. Esto da confianza. El uso de datos estructurados, es decir, código JSON. Esto es muy importante. La técnica de chunking, ¿vale? Que es la fragmentación. Tenemos que preparar nuestros contenidos no solo utilizando la escritura persuasiva, ¿de acuerdo? Sino que además tenemos que prepararlo, tenemos que trocear la información a modo de pregunta-respuesta, ¿de acuerdo? No podemos lanzar ladrillos de texto, de párrafos, porque nadie los va a leer. Todo troceado, ¿vale? Pregunta, respuesta y con respuestas claras. Y sobre todo al principio de la página, ¿de acuerdo? Antes
antes, y hay muchas páginas que cometen este error, por eso las inteligencias artificiales no las muestran, como ChatGPT, por ejemplo, o Perplexity, que muestran la respuesta al usuario al final de la página y te ha metido entre medias un tostón que al final el usuario abandona. Entonces, la respuesta a las preguntas del usuario siempre al comienzo de nuestra página, en lo más arriba posible de nuestra página. Y luego ya lo desarrollamos, ¿de acuerdo? Entonces, la técnica de chunking es la técnica para preparar estos textos en formato preguntas-respuestas para las IAs. Evita muros de texto, es decir, hay que dividir la información compleja en bloques pequeños y digeribles. Nos pueden ayudar el uso de tarjetas, como lo hemos hecho con la del risotto, ¿vale? Para pues, agrupar conceptos independientes, como por ejemplo hitos históricos, pasos de las recetas, y destinos recomendados. También se utilizan mucho las listas de viñetas o numeradas, ¿de acuerdo? Para enumerar ingredientes, pasos o reglas. Esto lo listan muy bien las inteligencias artificiales, lo típico. Dame 10 sitios que no me puedo perder en mi viaje a Roma, o los 10 museos más importantes si visito Florencia. Pues esto evidentemente se ha programado en la página web y las inteligencias artificiales lo van a capturar de tu página web y lo van a ofrecer a los usuarios como respuesta a su pregunta. Muy importante la jerarquía de los encabezados. Tienen que estar muy optimizados. Lo que son los encabezados son los H1, H2, H3 hasta H6. El H1 es único, un único titular para cada página. Os lo voy a mostrar la página del risotto. En este caso sería el arte del risotto, es el H1. ¿De acuerdo? Y luego ya los H2 son los secundarios. En este caso sería evolución histórica y técnica, este es uno. Génesis y evolución sería probablemente un H3, ¿vale? Hitos y cronología de risotto es un H3, es decir, son como las secciones de una revista, ¿de acuerdo? O las secciones dentro de los capítulos de un libro. El título del libro sería el H1, los capítulos serían los H2 y dentro de los capítulos hay secciones que serían los H3. Siempre bien construidos porque el H1 lo miran muchísimo las inteligencias artificiales y la página de resultados de Google y de Bing. ¿De acuerdo? Es una forma muy buena para estructurar nuestros contenidos. ¿Por qué? Porque este orden lógico estricto facilita la lectura tanto a los usuarios como a los crawlers, a las arañas buscadoras de Google y los modelos de lenguaje largo, las inteligencias artificiales. Todos estos, vamos a volver al anterior, todos estos encabezados le podemos decir a Gemini que nos los optimice, ¿de acuerdo? De hecho, en las versiones que nos da de primeras Gemini, cuando le decimos que haga una página web de este documento PDF de investigación profunda, Gemini ya te arma ese H1 único y esos H2 y H3 que pueden ser uno, varios o ninguno, ya normalmente te los pone muy bien, pero le podemos siempre pedir a Gemini una última optimización de estos encabezados. Luego, evidentemente, para hacer nuestro contenido más potente y más atractivo, pues evidentemente tenemos que mezclar texto con imágenes de alta calidad, con gráficos y visualización de datos, que ya lo hemos hecho con Chart.js, donde pusimos, por ejemplo, estos gráficos en forma de barras verticales, y también podemos poner vídeos, podemos poner carruseles de imágenes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, si vamos a la página de Gemini, bueno, esto es un gráfico radial, este es un gráfico de barras y al final aquí tenemos, bueno, aquí no tenemos un carrusel de imágenes que sí teníamos en Risotto. A ver si tenemos aquí no, vaya. Podemos tenerla en el del tiramisú. Bueno, veis, aquí le dije a Gemini que me hiciera un carrusel de imágenes y que me diera el código para ponerlo en la página web del tiramisú. Bueno, pues esto a nivel gráfico estamos combinando texto y para que el usuario no se aburra, pues le tenemos que
le tenemos que poner elementos visuales poderosos y este es uno de ellos, ¿de acuerdo? Los carruseles de imágenes. En este caso está formado por 9 imágenes que las he construido a través de ChatGPT y todas estas imágenes están en modo local en mi carpeta, nuestra carpeta assets /img, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ahora. Bien, una vez que ya tenemos todos los elementos visuales, también los enlaces a los vídeos pueden estar tanto en canales de YouTube de personas reputadas, como en canales de Instagram y en canales de TikTok. Todo se puede integrar, ¿de acuerdo? Esto es lo que vemos, por ejemplo, en la página del risotto. La página del risotto, todo esto ves, canal de YouTube, canal de Instagram, ¿de acuerdo? YouTube e Instagram en este caso. Pero podemos poner siempre en canales de TikTok o en canales de Vimeo o en todo lo que se os pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Siempre que pongamos enlaces a páginas o vídeos externos, tenemos que asegurarnos que aterrizan en páginas o en vídeos que existen, ¿vale? Hay que comprobar esos enlaces siempre porque si no nos saltaría un error 404 y ya sabéis que a Google y a las inteligencias artificiales lo odian, están utilizando recursos para dar una mala experiencia de usuario al final. Entonces eso lo tenemos que evitar. Bueno, y fijaros, lo último es la escaneabilidad visual, es decir, cómo el usuario va consumiendo nuestra página web. Como hay tantos elementos, porque antes era simplemente mostrar texto, pero como hay tantos elementos visuales, el usuario va de izquierda a derecha, arriba y abajo. Evidentemente hay herramientas que nos van a decir el mapa de calor de cuáles son los puntos en donde el usuario ha mostrado más interés, ¿de acuerdo? Para guiar nosotros de forma transparente al usuario sin que él se dé cuenta, pues podemos utilizar diferentes recursos, como puede ser, por ejemplo, el uso estratégico de negritas y cursivas. Además de llamar la atención al usuario, le estamos diciendo a Google y a las inteligencias artificiales que ese texto que está en negrita y en cursiva es especialmente relevante. ¿De acuerdo? Podemos utilizar cajas de textos destacadas, podemos esas cajas para poner citas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo tenemos aquí, ¿de acuerdo? En modo de cards, en modo de cajas, pues estamos poniendo todos los pasos en este caso, de la receta del cocinado del risotto, ¿de acuerdo? Pues podemos utilizar estos elementos visuales para guiar al usuario en el escaneo de nuestra página. ¿De acuerdo? Y también el uso de microtextos, por ejemplo, etiquetas, el uso de microtextos, etiquetas o píldoras. Por ejemplo, un relojito, 25 minutos, dificultad media, Milán, ¿de acuerdo? Estamos dando información de forma muy rápida en un solo golpe de vista y además de una forma muy atractiva. Aquí tenemos que ser buenos contando historias, es decir, tenemos que narrar algo usando la técnica del storytelling y el viaje del usuario, el user journey. ¿De acuerdo? Tenemos que organizar el contenido con una progresión lógica y emocional, que tenemos que ir de menos a más y aplicable todo esto siempre a cualquier nicho o a cualquier producto. Las fases, pues bueno, es como las películas, es una fase de presentación y descubrimiento, ¿vale? Donde vamos a presentar, por ejemplo, los protagonistas de una película o en el caso de las páginas web, pues bueno, es una introducción al tema, como por ejemplo la historia del sector, un contexto general, los hitos o cronograma importante, ¿de acuerdo? Para luego pasar ya a una fase educativa donde ya hay una explicación técnica y fundamentos claves, vamos a ir aportando valor, vamos a ir demostrando el conocimiento, luego ya vamos a una fase ya, pues bueno, todo esto es una fase donde se van narrando los acontecimientos, se va desarrollando la trama, la historia y al final damos una fase resolutiva, ¿de acuerdo? Es cuando ya llegamos, por ejemplo, en las películas a la solución del problema planteado al principio, ¿de acuerdo? Pues bueno, este es el camino del héroe, que el camino del usuario, que es el camino del héroe, que siempre se ha utilizado en millones y millones de películas y millones de libros. Pues también se ha utilizado en millones y millones de páginas web.
También tenemos que utilizar lo que se llaman las microcopies y los call to action, las llamadas a la acción, es decir, eh, tenemos que utilizar texto en los botones que sea bastante claro, que sean descriptivos y siempre incitando a la acción, ¿de acuerdo? No es lo mismo presentar un soso botón como hacer clic aquí que no va a nivel semántico a ningún sitio y no aporta nada al usuario que, por ejemplo, ver masterclass, ¿de acuerdo? Ya estamos a nivel semántico, estamos diciéndole algo mucho más importante de lo que probablemente vaya a ver el usuario si pincha en el botón y además, evidentemente, tiene un diseño mucho más atractivo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Bueno, eh, también, este ya es el último punto, es la composición visual. Se aconseja en buenas prácticas que se utilice lo que se llama, por ejemplo, el espaciado. ¿De acuerdo? Es decir, no tenemos que apelotonar o poner en un pequeño tamaño, ¿vale? Todo el contenido. No podemos agobiar al usuario. Tiene que respirar, nuestro contenido tiene que respirar. Por eso tienen que utilizarse últimamente tanto los espacios positivos, que es donde hay contenido, como los espacios negativos, que es donde no hay contenido. Y son tan importantes unos como otros. Fijaros en la página web de Google. Si vamos a la página web de Google, es una página absolutamente sencilla donde es muy básica y respira sencillez y respira espaciado negativo, es decir, donde no hay información por todos los lados. ¿De acuerdo? Aire, hay que dar aire. Luego, los puntos focales, ¿de acuerdo? Tenemos que guiar al usuario hacia los puntos focales más importantes, es decir, si estamos vendiendo una tarjeta, por ejemplo, de crédito, pues el punto focal tiene que dar ahí, ¿vale? Y eso se consigue utilizando bien los colores y bien los espaciados, ¿de acuerdo? Esto ya, bueno, es teoría de las buenas prácticas. Hay que jugar con las simetrías y las asimetrías, es decir, hay que equilibrar el peso visual de la página. Por ejemplo, pues alternando la disposición de los elementos. Hay un texto a la izquierda y una imagen a la derecha. Y en la siguiente sección lo hacemos al revés. Una imagen a la izquierda y un texto a la derecha. Y así vamos haciendo que el usuario vaya saltando por nuestros contenidos en forma diagonal, ¿de acuerdo? Izquierda, derecha, derecha, izquierda y vaya bajando. Luego también es muy importante la regla de los tercios, que es ampliamente utilizada esto viene el mundo de la fotografía, ¿de acuerdo? Que siempre divide la pantalla que está utilizando, que está viendo el usuario, en una cuadrícula de nueve celdas y el contenido importante siempre tenemos que ponerle en un tercio de esa pantalla, ¿de acuerdo? Nunca, por ejemplo, cuando hagamos una fotografía, por ejemplo, nunca poner, si hacemos una fotografía marina, nunca poner el horizonte de esa fotografía marina en el medio, no. Tenemos que ponerle un tercio por debajo o a un tercio por encima. Es decir, tenemos que dar 2 tercios de mar y un tercio de cielo, o al revés, un tercio de mar y 2 tercios de cielo, ¿de acuerdo? Siempre equilibrados, esa es la regla de los 2 tercios. Bueno, yo creo que con esto hemos acabado del checklist, tanto a nivel estructural como a nivel de contenidos. Recordar que los contenidos son muy importantes, ¿de acuerdo? Tenemos que dotarle de textos, de buenos textos y que sean más de 200 o 300 palabras por sección, si podemos, ¿de acuerdo? Si podemos. No podemos presentar una imagen en la parte de la izquierda o en la parte de la derecha y un pequeñísimo texto que no abarca ni la quinta parte de la altura de esa imagen. ¿De acuerdo? Tenemos que equilibrar siempre nuestros contenidos. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os aporte valor y bueno, pues si lo creéis que os aporta valor, pues darle un like y espero vuestros comentarios. Saludos.